Muy buenos días. Hoy, como todos los sábados a las 9 de la mañana, estamos haciendo el en vivo con Jauri desde aquí de Pradera, un día cálido y vamos a dar un tema muy importante que nos afecta a todos, a todas las personas, que es mi hijo adolescente confronta su rebeldía. Hoy vamos a hablar. Se me trabó a Irene se le trabó, a mí se me trabó Muy buenos días, perdón por la interrupción, se fue el internet. Muy buenos días, les presento a Jabri. Hoy vamos a dar un tema muy especial que es mi hijo adolescente confronta su rebeldía. Vamos a hablar de la adolescencia. Entonces, Jabri, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? excelentemente bien, Irene, me da mucho gusto estar contigo. Sí, bueno, estar en vivo siempre provoca situaciones en las que no tiene uno el poder en las manos de poder solucionarlas rápidamente. La tecnología, desafortunadamente, a esta etapa, a este tiempo, sigue siendo no, pues no muy fiel, pero bueno, hay que aprovechar lo que tenemos y pues un saludo y un abrazo hasta Praderas, Colombia, que me encanta participar en esta comunidad tan hermosa y tan bella, en tu comunidad, para establecer estos temas de importancia. Qué bien, Jabri. Eh, pues hoy vamos a hablar un tema muy importante, que es la adolescencia. ¿Cómo tu hijo adolescente confronta esta rebeldía? Porque vivimos en un mundo donde ahora hay el Internet, la inteligencia artificial, hay muchos distractores, la televisión, la mala información. Entonces, generamos estos tipos de rebeldía en la adolescencia. Cuéntanos, Abri, ¿qué podríamos hacer cuando tenemos un chico rebelde en la casa? Bueno, mira, qué importante es esto. Yo creo que en toda familia, todo, en todo núcleo de hogar se presenta esta situación. Y siempre hay una condición en la que hay familias en las que se batalla mucho con esa etapa de la adolescencia. Y bueno, ¿qué es la adolescencia? Voy a ir por partes, ¿no? Vamos a establecer primero qué es la adolescencia para poder ir entendiendo este tema que es muy importante de conocimiento para todos los que son padres de familia. Entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia
una etapa del desarrollo humano que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Esta es una descripción básica. Y generalmente ocurre entre los 10 hasta los 19 años, aunque puede variar dependiendo, fíjense bien, de factores biológicos, sociales y culturales, donde se lleva a cabo ciertos cambios físicos y psicológicos muy significativos. Hay quienes nombran a esta etapa también como la pubertad, pero hay quienes determinan que son cosas espacio diferentes para una y otra cosa. También dentro de los términos psicológicos y psiquiátricos y científicos hay diferencia a qué edad inicia esta etapa de la adolescencia, y me refiero a que hay quienes ubican que inicia a los 10 años y otros dicen que inicia a los 12 años. Pero como ya les mencioné, el inicio de la adolescencia pues depende de factores, o sea, los factores, por ejemplo, el biológico, el social y el cultural. ¿Y qué significa la palabra en sí? La palabra en sí, adolescencia. La palabra adolescencia proviene del latín adolescentia, que deriva del verbo adolescere, que significa crecer o desarrollarse. Pero miren, yo en cambio le voy a dar una interpretación muy singular a la palabra adolescencia, y es que se trata de la etapa en que los jóvenes adolecen de todo, o quizás adolecen de mucho, debido a que se padecen condiciones emocionales frecuentes y fíjense bien, de la mala interpretación de la palabra en su uso coloquial, pues diremos en este caso que se adolece o que tomamos la palabra adolece como que carece de todo, pero no es así, es una interpretación coloquial. Adolecer es padecer de muchas cosas. Y bueno, voy a ir primero al factor biológico. Un ser humano tiene etapas de crecimiento y dentro de ellas están la niñez, que se podría determinar en 2 etapas. La primera etapa de niñez podría ser de los 0 a los 5 años, y después viene la segunda etapa de niñez, que viene siendo de los 6 a los 11 o 12 años. Enseguida tendríamos la adolescencia, de entre los 10 o 12 años de edad hasta los 18 o 21 años de edad. Después vendría la etapa de la juventud, de los 18 o 21 años de edad hasta los 40 años. Y ahí es donde inicia la etapa adulta, de los 35 o 40 años hasta los 60 o 65 años de edad. Y por último sería la vejez, que es a partir de los 65 años en adelante. Y bueno, pero para que no se escuche tan feo eso de vejez, diríamos que ya sería la etapa del adulto mayor. Pero déjenme decirles esto, que hubo alguien, un señor llamado Rudolf Steiner, filósofo austriaco, que fundó la pedagogía Waldorf y la antroposofía. Y este señor dividió las etapas de la existencia humana en septenios. ¿Qué significa esto? Bueno, él menciona que las etapas de aprendizaje van de 7 en 7 años. O sea, el primer septenio sería de los 0-7 años, y luego vendría de los 7 a los 14 y después de los 14 a los 21 y así en adelante. De manera constante, podría decirse. Y para que después de haber vivido los primeros 3 septenios, o sea, de los 0 a los 21 años, comienzas a repetir en los siguientes historias ya vividas nuevamente. Pero regresemos a lo que el tema nos adolece, que es la adolescencia.
Y para esto yo me quedaré mejor con la descripción que hace este señor filósofo Rudolf Steiner para describirles la biología del ser humano en sus etapas. Y bueno, entonces, el desarrollo externo del ser humano inicia al respirar por primera vez fuera del vientre de su madre. Y digo externo, esto porque dentro también del vientre, pues también hubo un desarrollo, pero vamos a hablar del desarrollo externo. Así que para desarrollarse el ser humano físicamente deben transcurrir entre 18 a 21 años de vida. Y eso es para que tu cuerpo se forme definidamente de manera biológica. Y yo me quedaría que esto se logra hasta los 21 años como límite. Ahora bien, hay también una diferencia marcada entre el sexo de cada persona. Por ejemplo, en el tanto en el sexo femenino como el sexo masculino hay ciertas características. Y chicos, déjenme decirles que afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver o como lo quieran ustedes interpretar, la mujer se desarrolla a edad más temprana que los hombres. Se dice que alcanza su desarrollo físico total entre los 16 y los 18 años. Así que espero que todo esto que les estoy diciendo lo estén tomando en cuenta. Todos estos factores que les estoy mencionando, porque son muy importantes para poder entender esa etapa de la adolescencia y las circunstancias que se presentan. Miren, más adelante les voy a mencionar otro tipo de desarrollo biológico en el ser humano, que también es muy importante y básico para entender el comportamiento de nuestros hijos en la etapa adolescente. Ahorita voy a darle oportunidad a mi compañera Irene de que nos platique qué es lo que ella ve dentro de este tema, dentro de esta condición de la adolescencia. Pues, Abri, la adolescencia es un tema muy específico y muy cuidadoso que debemos tener nosotros, las madres, que somos las que pasamos la mayoría de tiempo con nuestros hijos. Y pues yo hubiera sabido pues todo este conocimiento, me había sido más fácil, pero ahora pues lo compartimos por este medio para que todos los que tengan adolescentes entiendan una cosa, que el niño que viene de la etapa de los 7 a los 14 años, le han pasado demasiadas cosas. Por ejemplo, lo que le dijo el profesor, lo que le dijo la amiga, el amiguito, lo que le dijeron en la calle, la gente de la calle, lo que le dice el papá, lo que le dice la mamá, lo que le dicen los abuelos, lo que le dicen los tíos y los primos. Pues ya tiene mucha información recopilada este niño y ahí en los 14 años, cuando entran a la adolescencia, usted va a ver su hijo serio, no habla, no quiere compartir, no quiere sentarse a la mesa, no quiere que le digan nada, no quiere que lo regañen. ¿Por qué? Porque él está pensando todo lo que se dejó cuando era un niño, todo lo que le dijeron, ve, le hicieron bullying, estás gordo. Entonces él tiene esa rabia allí. Entonces se desquita con quién, con la madre y el padre o los hermanos que están más allí en el entorno. Entonces uno empieza a decir, pero ¿por qué este muchachito se está comportando así? Si desde niño ha presentado ser buena persona, si de niño ha sido tranquilo, ¿por qué ahorita está generando rabias? Y no entiendo, le voy a hablar, si le hablo bien, se enoja, si le hablo mal, se enoja. Entonces, pues yo invito a todas las madres en este momento a que le den un abrazo y que no lo juzguen, que no lo confronten, porque cuando uno confronta a un hijo lo pone entre la espada y la pared. Él piensa que lo va a poner así, entre dos paredes donde no va a poder escapar. Entonces él pone su ego, su primer máscara de ira,
de rabia, de resentimiento, de por qué me dejé, de por qué me dejé hacer bullying, de por qué me dejaron solo, de por qué me hicieron esto, de por qué me dijeron esto y por qué me aguanté. Entonces yo les invito a ustedes a que reflexionemos y pensemos que en esta etapa el niño está pensando. Por eso los amiguitos, ellos siempre quieren escapar. ¿Y escapar de qué? De los regaños, de los gritos, de los insultos, de seguir lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a consumir alcohol, alucinógenos, empiezan a escapar. Entonces, si tú le haces más agradable este hogar a este niño, pues vamos a frenarnos mucho de que le pueda pasar cosas malas o que se deje influenciar por los otros muchachos. Pues mira que has hecho una excelente descripción y recomendaciones sobre todo para los padres de familia, para que vayan viendo y conociendo o entendiéndose más bien. Y bueno, déjame ahondar en todo eso que dijiste y quiero referirles lo siguiente, que es importante. Ya les hice una descripción de las etapas de vida, y tanto de forma biológica del crecimiento del ser humano. Ahora voy a referirles lo siguiente. Biológicamente, el cerebro, y tomen en cuenta esto, padres de familia, el cerebro en los primeros 3 septenios, de los 0 a los 21 años, está en total etapa de desarrollo. Y desafortunadamente, esto muchos padres de familia no lo entendemos o no lo tomamos en cuenta, simplemente, pues te está creciendo, solamente eso decimos. Y déjenme darles un panorama de las partes del mundo pensante de todo ser humano y las que conforman, sobre todo, nuestro encéfalo. ¿Y qué es este? Se podrían preguntar, ¿qué es el encéfalo? Bueno, pues es la parte del sistema nervioso central ubicada dentro del cráneo, que controla funciones vitales como el pensamiento, la memoria, el movimiento y funciones autónomas de tu cuerpo. Y sus componentes básicos o principales son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Bueno, habiendo explicado esto, vayamos al tema de este día, el problema que vemos los padres de familia en los hijos en la etapa de la adolescencia. Cuando llegamos a esa etapa como jóvenes, es porque ya han transcurrido casi 2 septenios de aprendizaje de vida. Y se están presentando en nosotros, en los adolescentes, bueno, en los que son adolescentes, los siguientes cambios. Fíjense qué importante, se los voy a mencionar. Cambios físicos. Tomen en cuenta esto. ¿Qué cambios físicos se están presentando en esta etapa? La aparición de características sexuales secundarias. Ojo, características sexuales secundarias, como pues empieza a aparecer vello corporal, cambios en la voz, en las niñas se presenta el desarrollo de los senos y en la generalidad, pues el crecimiento de sus genitales, sobre todo en los masculinos. Crecimiento acelerado en estatura y peso. De repente los vemos más altos de la cintura a la cabeza o más altos de los pies a la cintura y dicen, ay caray, ¿qué está pasando contigo, no? Pero es algo normal dentro del desarrollo mismo corporal. Y luego vienen cambios hormonales importantes. Por ejemplo, en las niñas se presenta o comienza a presentarse su ciclo menstrual. Y en los hombres su sexualidad se presenta de manera paulatina, por no decir lenta, pero se comienza a desarrollar. Luego, otro tipo de cambios, los psicológicos y emocionales. Tómenlo en cuenta también. Y comienzan con la búsqueda de identidad personal, lo que estaba diciendo ahorita Irene. Buscan mayor independencia de sus padres. Les dicen, papá, ¿sabes qué? Ahí te ves, bye, no quiero saber nada de ti. Hay una intensificación de emociones y estas emociones pueden tener unas variables muy intensas en ellos.
Luego viene el desarrollo del pensamiento abstracto y del pensamiento crítico en su mente. Y déjenme explicarles esta parte. El pensamiento abstracto es la capacidad de razonar y comprender ideas muy a su manera, a partir de todo lo que ya les expliqué, sus etapas de crecimiento y sus cambios físicos. Al inicio, inducidas por estos factores biológicos, sociales y culturales también, inclusive los económicos. Pero todo lo que todo esto, todo este razonamiento que tienen es en base a conceptos y relaciones que para ellos no son tangibles, ni siquiera concretas, sino que existen solamente en su mundo mental de adolescentes. Vayan tomando apunte de todo esto, porque es importante para que los entiendan. ¿Y cuál sería entonces también el pensamiento crítico? Ya les expliqué lo que es el pensamiento abstracto. ¿Cuál sería el pensamiento crítico en los adolescentes? Pues el que implica la habilidad de analizar la información que les llega, cuestionar ideas y tomar decisiones muchas veces infundadas, pero buscan que sean fundamentales o fundamentadas en ellos. Y esto les permite analizar la realidad de forma crítica y analítica, en un mundo lleno de información contradictoria y divergente, y entonces es cuando su realidad comienza a ser subjetiva, no objetiva. Luego vienen los cambios sociales en esta etapa. Le dan mayor importancia al grupo de amigos o a los que son sus iguales. Ya adultos ya no entran dentro de mi capacidad mental. Y luego está el desarrollo de relaciones amorosas o afectivas que son para ellos muy complejas en esa etapa. Y si no hay una guía, si no hay un respaldo detrás de ellos, obviamente se vuelven complejas esas relaciones. Viene la exploración de valores, viene la exploración de ideologías y de roles sociales. O sea, ¿qué represento yo aquí? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Qué significo en esta vida? Luego vienen cambios en el desarrollo cognitivo. Para quienes son psicólogos me entenderán esto. Su capacidad de razonar, de reflexionar y de planificar cuestiones a corto y a largo plazo son importantes para los adolescentes. Se vuelven ellos un interés por temas éticos, por temas existenciales o por temas sociales, y más que nada en esta época, por ejemplo, acá en México, que ese ámbito social se los está tragando y desafortunadamente está llevando a que jóvenes se pierdan y pues los perdamos completamente. Bueno, ya explicado esto, vayamos al tema preciso de enfrentar o confrontar la rebeldía que se presenta en mi hijo adolescente. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los padres? Ya no me hace caso, ahorita lo estaba platicando Irene, ya no me hace caso, se comporta muy grosero, no hace lo que yo le digo, no acata mis órdenes, evade sus responsabilidades y se pasa más tiempo con sus amigos que en su casa. Padres de familia, papás, espero que hayan comprendido la explicación que les he dado y que les estamos dando antes de llegar a este punto. Y tomen en cuenta lo siguiente. La pregunta que se deben hacer como padres es, ¿enfrentar o confrontar a mi hijo adolescente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Enfrentar o confrontar a mi hijo adolescente? Pues bueno, la recomendación que yo les voy a dar, muy personal, recomendación que yo les voy a dar es enfrentar, pero una situación con tu hijo adolescente, no confrontarlo. Miren, enfrentar implica abordar la situación con madurez y con calma,
buscar comprensión y solución, no culpables. Transmitirle que estás ahí a su lado como un aliado en su situación que está viviendo, para acompañarle, para guiarle, para escucharle, no para imponerse. Por ejemplo, al darte cuenta de que su comportamiento es negativo, decirle con toda la calma posible: hijo, hija, vamos a enfrentar juntos esto que estás viviendo, esto que te está pasando, porque quiero entenderte, quiero apoyarte y quiero ayudarte porque te amo. No es difícil, ¿no? Esto fortalece el vínculo de confianza y es algo fundamental en la adolescencia, ya que es cuando los chicos suelen sentirse incomprendidos, atacados o juzgados fácilmente. ¿Y qué pasa cuando confrontas la situación en lugar de enfrentarla? Pues entonces tiendes a crear un ambiente de tensión o de pelea. Haces que el adolescente se ponga a la defensiva, genera más distancia y genera más rebeldía en lugar de cooperación. Por ejemplo, al decirle: a ver, ven acá, tenemos que hablar, no me gusta lo que estás haciendo en este momento. No funciona, aunque definitivamente sí es entendible e importante marcar límites firmes, pero lo mejor es hacerlo desde un tono de búsqueda de diálogo y no de lucha. Déjenme darles el siguiente panorama. Es importante que consideren lo siguiente. A los adolescentes no les gusta, fíjense bien, no les gusta recibir órdenes. Y como adultos, los padres, por las circunstancias que quieras, las que estemos viviendo, lo que deseamos es que nuestros hijos obedezcan lo que les ordenamos. Pero papás, padres de familia, nos vamos a estrellar contra un muro de concreto haciendo eso. Los adolescentes son por naturaleza, fíjense bien, por naturaleza son opositores, rebeldes, retadores y desafiantes. Y biológicamente tienen más desarrollado la parte de su cerebro emocional que se encuentra en el sistema límbico que la parte racional que se encuentra en la corteza prefrontal de su cerebro. Entonces, la recomendación es no darle órdenes tajantes, directas, no, hay que negociar con ellos. Para que me entiendan, cuando das órdenes directas, tajantes, la parte de su cerebro que se activa es la parte emocional, la amígdala cerebral. Recuerden, recuerden que les dije que es la parte que está más desarrollada en su cerebro en esa etapa. Y al recibir una orden directa y tajante de tienes que hacerlo porque te lo ordeno yo y punto, lo que se activa es la amígdala en su cerebro. Y es que esa glándula está recibiendo una amenaza y se sienten atacados. Y el resultado es que se van a poner a la defensiva y su respuesta será de molestia y quizás de forma grosera. Y además de eso, pues a lo mejor lo que van a hacer es huir, irse, hacerse a un lado. Entonces, imagínense, padres molestos o preocupados porque sus hijos adolescentes no les obedecen. Y hijos adolescentes molestos por la forma en que están siendo tratados. Pues, ¿qué ambiente se va a crear? Un ambiente viciado, totalmente negativo. Así que lo primero, fíjense bien, lo primero, lo que deben tomar en cuenta es en qué etapa de vida se encuentran sus hijos en la adolescencia. Biológicamente, psicológicamente, socialmente, culturalmente. ¿Y cuál es el desarrollo de su cuerpo físico en ese momento? Vuelvo a repetirlo, emocional y psicológico en esa etapa. Y entonces, como padres, entender si estamos haciendo las cosas de manera correcta ante ellos, nosotros como padres. Recuerden,
enfrentar, no confrontar. Y tomar en cuenta que órdenes directas activan su cerebro emocional de los jóvenes y no el racional. Bueno, miren, no se preocupen. Más adelante, les voy a dar el remedio, el trapito y úntenselo tantito para que tengan un ejemplo o una manera de cómo enfrentar esta situación. ¿Cómo ves, Irene? Pues muy importante esto que has dicho porque mira que hay una herramienta en la neurolingüística que se llama el parafraseo. Nosotros, el hijo siempre nos va a decir algo, nos va a decir, ve, voy para tal parte o más rato vuelvo. Y nosotros estamos, pero con la cara que, ¿y por qué? ¿Y para qué te vas por allá? ¿O por qué te tenés que ir? ¿Tienes oficio aquí o tienes que hacer la tarea? Entonces, hay una herramienta en la neurolingüística que se llama el parafraseo. Parafrase su hijo. Usted puede parafrasearlo. Si tú no quieres que vaya o ves peligros, entonces repítele lo que él está hablando, pero en forma con tono de voz suave, como comunicador, como hablar suave. Mami, voy a estar ahí a la vuelta. ¿Vas a estar dónde? A la vuelta. Puede repetirle lo que él siempre dice, porque si tú le repites, él te va a dar más explicación y tú y vas a entablar una conversación con él. Si él viene y le dice no, es que dame permiso y quieres un permiso ahora, tú terminaste la tarea, enfrenta, como dice Javi, enfrenta la situación, porque todos vivimos situaciones frustrantes, caóticas, pero lo vemos de un tamaño grandísimo. Y hay veces es algo pequeño, porque en los pequeños detalles son los que podemos nosotros hablar con nuestros hijos. Y si tú tienes un parafraseo muy cómodo y un tono de voz muy bajo, entonces él va a querer hablar contigo. Y él va a querer estar más en la casa, más contigo que con los que lo están llamando afuera a hacer cosas que no deben. Entonces, pues es un invitado para que tomemos conciencia, ¿no? De qué es lo que estamos hablándole a nuestros hijos. Con gritar no vamos a ganar en este ciclo, en este 2025, ya no se trata como cuando estábamos niños que cogían la chancla y tenga. No, ya ellos no aprenden así, porque en ese tiempo, pues, el chanclazo, el golpe en la espalda, hacía que uno fuera mejor persona, pero ahora hay un chip que cambió. Ahora un golpe mal dado hace que él tenga resentimiento contigo, porque pues ahora hay muchas leyes, han puesto muchas cosas, parámetros de que si le golpea al niño, entonces tomemos ese niño en las manos, cojámoslo, abracémoslo, sintamos lo que él está sintiendo, las emociones que él está viviendo, pues apoyémoslo. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo arreglamos esta situación, pero con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho enfoque. Y otra cosa que yo podría decirles, y que pues le abrí, que este septenio, que es el tercer septenio que uno vive, es la etapa del enamoramiento. Entonces, démosle la privacidad a tu hijo. Mira, Irene, sí es importante. Obviamente estamos hablando, sí, claro, del tercer septenio para el enamoramiento, pero establezcamos que son 2 septenios en las que entra la etapa de la adolescencia, el segundo y el tercero.
Y bueno, es importante todo esto que hemos explicado, la forma en que debemos de entender física, de manera biológica, al organismo en sí y del desarrollo, del crecimiento del cuerpo humano, así como importante tomar en cuenta las condiciones del cerebro humano, establecer el comportamiento humano. Y miren, en estas épocas hemos estado perdiendo muchos jóvenes, precisamente por desconocimiento de lo que debemos hacer como padres ante esa etapa tan precisa que es fundamental de formación en el ser humano. Y bueno, hablando de eso, de los septenios, y hablando de lo que les expliqué hace ratito y todo lo que has dicho tú, Irene, la clave, vuelvo a eso, la clave está en no darle órdenes directas, como dices tú. Si tú le gritas, si tú le das una orden gritándole, ellos se sienten atacados. Les mencioné que lo mejor es enfrentar las situaciones que confrontarlas. Entonces, para esto, no vas a darles órdenes directas y tajantes. Aquí viene el ejemplo, ¿eh? Pongan mucha atención. Lo que vas a hacer es negociar con ellos, ya que si tú das órdenes directas, lo que se activa, vuelvo a repetir, en su cerebro es la amígdala que radica en su mente emocional y entonces se ponen a la defensiva. Su mente racional, o sea, su corteza prefrontal, que es la racional, no está todavía desarrollada tanto como la emocional. ¿Y cómo hay que hacer esto para que funcione? Bueno, pues muy sencillo, pongan mucha atención, aquí viene el secreto, si es que es un secreto, pero no es un secreto. En lugar de darles órdenes directas, lo que vas a hacer es, o lo que tienes que hacer es hacerles preguntas. Como dijiste tú, utiliza el parafraseo, bueno, hacerles preguntas, vas a hacerles preguntas, pero sobre todo, el tipo de preguntas que vas a hacer deben de llevar opciones de respuestas. ¿Y por qué esto? Bueno, pues por algo muy lógico y que ya les expliqué y que deben de tomar en cuenta. El cerebro. ¿En qué etapa está su cerebro? Cuando tú haces una pregunta, el cerebro, por condición intuitiva y natural, de manera inmediata, busca una respuesta. Y ese es el formato o patrón del cerebro. Haces una pregunta y obviamente dice el cerebro, necesito una respuesta. Escucha. Una pregunta, al hacerle una pregunta, el cerebro inmediatamente va a buscar la respuesta y esto pues lo hace debido a que como ya está en proceso también el desarrollo de su corteza prefrontal, entonces comienza a intervenir con su manera racional de pensar. Y es ahí en donde comienza a analizar y a reflexionar y al activarse este hecho de escuchar una pregunta, comienza a buscar respuestas, sobre todo a la pregunta que tú le estás realizando. Y al activarse de esa manera, el cerebro estás utilizando tu corteza prefrontal, que es tu mente racional, o su mente racional de los adolescentes. ¿Y qué hace la corteza prefrontal? Pues se comienza a calmar la parte emocional, lo tranquiliza ese estímulo que pueda tener o pudiera tener la amígdala con la parte emocional. Así que este pequeño detalle neurobiológico maravilloso sucede en el cerebro del adolescente y con eso vas a estar logrando un cambio. Pero bueno, si no les ha quedado claro, déjenme darles un ejemplo. Llegas a tu casa y encuentras un maravilloso tiradero por todos lados. Llega tu hijo y te dice que va a salir con sus amigos, o tu hija. Y tu respuesta es, no, te dije que recogieras tus cosas y no has hecho nada. Y él te responde, pero mamá, es solo un rato y luego regreso y lo hago.
Nada, nada, nada. Lo haces ahora mismo. ¿Pero por qué? Porque soy tu madre y punto. Entonces, se va enojado a su cuarto, da el portazo y no hace nada. ¿Y qué pasa? Pues tú como adulto, como papá, entras en la ira y arremetas contra él. Y así te podrás pasar toda la vida. Ya les dije que hacer esto es darse contra un muro de concreto. Pero ¿qué tal? Fíjense bien, ¿qué tal si tú te adelantas a cualquier petición de él y le dices con un tono cordial y si se puede suave? Al ver aquel tiradero le dices, hijo, ¿cómo ves si me ayudas a recoger algunas cosas en este momento o si quieres en un rato más? Para que podamos estar libres, por si hay alguna salida o algo en que entretenernos más tardes. ¿Cómo ves? Entonces su cerebro, en su corteza prefrontal, va a escuchar una pregunta y le presta atención. Va a analizar y entonces va a buscar respuestas a esa pregunta bajo las opciones que le estás dando. Y lo que sucede de inmediato es que eso calma su parte emocional, calma la amígdala y no se activa porque está regulando esa parte, la parte emocional. ¿Y qué es lo que estás logrando? Bueno, pues que tus hijos sientan que tu trato hacia ellos es muy diferente al que ellos sentían antes de manera agresiva. Y que podrán ahora observar en ti que no tratas de ser una persona inquisitiva, autoritaria o agresiva, y que ahora te ven como pues más bien para que no te vean como una máquina expendedora de órdenes. Órale, haces esto y esto y esto y esto, porque lo ordeno yo. No, para que te vean de una manera diferente. Y entonces la percepción, como te dije, que tendrán de ti es que frente a ellos lo que hay es una mamá o un papá no autoritario, sino una persona educada, respetuosa y que le da buen trato. Así que con esto lo que vas a lograr es cambiar totalmente el esquema de comunicación con tus hijos adolescentes. Y la relación con ellos, pues será más placentera y más fácil de sobrellevar, sobre todo esa etapa de la adolescencia. Entonces, yo espero, yo espero que esto haya servido en algo, toda esta explicación haya servido en algo, porque es algo tan sencillo que muchas veces no le prestamos atención, no lo tomamos en cuenta. Es una forma sencilla de cómo activar una parte diferente del cerebro de tu hijo adolescente y cómo al hacerlo puedes lograr un cambio sustancial en la relación entre papás e hijos. Fíjense, con algo tan sencillo, en lugar de ser una persona inquisitiva, burlesca, autoritaria, que se comporta de manera inclusive a veces vulgar para darles un trato, ser una persona cordial, amable, comprensiva, cambiando el tono de voz y cambiando la forma de incluirlos en una decisión, que ahora ellos tomen esa decisión. ¿Cómo? Ya se los dije. Hacia el momento en que tú haces la pregunta, ellos busquen la respuesta y que su cerebro no esté activando su parte emocional. ¿Cómo ves, Irene? Pues muy interesante, Javi. Eso que tú dices, incluyéndole la pregunta, eso es muy importante porque los incluye en los planes del día a día. Nosotros estamos, nosotros como padre pensamos que con gritos, que porque yo lo mantengo, que porque yo mando, que porque le doy el estudio, soy yo. Entonces yo tengo que hablar con autoridad y sí debemos hablar con autoridad, Y eso pero le pasa, cuida, fíjate, eso le pasa más a los papás que a las mamás. Eso cuida, de, sí, porque yo te mantengo. es muy cuidadosamente, porque el machismo es el que hace
que implementemos estos egos contra nuestros hijos, contra gente que amamos, contra personas que necesitamos que estén con nosotros y poderlos educar bien y mandándolos a la vida a enfrentarse cosas eh, siendo responsables. Y aquí implica mucho los valores humanos. ¿Qué le dijiste cuando era un niño? ¿Cómo le implantaste el respeto? ¿Le diste respeto? ¿Respetaste a tu hijo? ¿Valoraste a tu hijo? ¿Le diste empatía, mucha empatía contigo? Lo incluiste en tus temas diarios, en tus tareas diarias, porque él no es el recoja, haga, vaya lave, vaya cocine, vaya, no, es que vamos porque es vamos, porque a nuestros hijos siempre se les enseña con nosotros mismos, con el ejemplo de los padres. ¿Y cuál es el ejemplo de los padres? Vamos a recoger esto, vamos a cocinar junto a algo que te guste. Es tan maravilloso esto porque uno aprende a parafrasear a toda la humanidad, a las personas, hasta el esposo, hasta a la amiga, al amigo, al vecino. Cuando tienes un negocio eres muy empático. Yo, por ejemplo, tengo aquí un negocio en mi casa y yo todos los días con empatía recibo a la gente, con una sonrisa, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a colaborarte. Siempre hablándole en bien. ¿Por qué? Porque es que es un sitio donde se atiende y nosotros necesitamos ser bien atendidos. Nadie es más que otro, porque la competencia no es con el vecino o con la señora o con la que tiene la lipo. La competencia es con nosotros mismos, ser mejores. Entonces, pues, seamos humanos ante la situación de nuestros hijos, porque cometimos muchos errores y cometemos a diario muchos errores, pero si le hablamos mejor, parafraseado, con mejor actitud, estos muchachos no se pierden tanto, porque te cuento, Jabri, que aquí en Pradera han habido muchas muertes de jóvenes y más que todo el varón joven. Estamos dañando una sociedad, unos muchachos que son el futuro de nosotros. Entonces, pues debemos cambiar todo esto, debemos ayudar mucho a cambiar todo esto y esto viene de nuestros padres, de las personas que crían, de las personas que están a cargo de 4 o 5 niños. Entonces empecemos a entender a este niño, entender a este adolescente. Sí, mira, tienes mucha razón, Irene. Debemos de tener mucho interés en la formación de nuestros jóvenes. ¿Por qué razón? Mira, hay mamás que dicen, oiga, mi hijo adolescente es muy grosero con su padre. Describiendo todo lo anterior, lo que ya explicamos, lo que hemos hablado, te podrás dar cuenta del por qué es así. Es importante tomar en cuenta que los adolescentes no les gusta recibir órdenes. Y pues a los papás, por las circunstancias, lo vuelvo a repetir, que estemos viviendo, llegamos cansados del trabajo, hartos, lo que sea, lo que deseamos es que nuestros hijos obedezcan y punto, se acabó. No prestamos atención a la connotación de su medio ambiente, de él, solamente a la nuestra. O sea, estamos tomando en cuenta nada más nuestra realidad, no la de ellos. Y recuerden que los adolescentes, la etapa de los jóvenes en la adolescencia es ser por naturaleza opositores a lo que les digas, rebeldes a las cosas que les marques, retadores ante las órdenes que les des y desafiantes con las situaciones que se les presentan. Entonces, pues debemos tomar muy en cuenta nuestro propio comportamiento. Ahora, como tú lo decías, desde niños, el niño en el primer septenio, la primera etapa, de los 0 a los 7 años, qué ejemplo dimos, porque eso es lo que ellos absorbieron y cuando entran a la adolescencia llevan todo ese estudio cultural familiar para implantarlo en la adolescencia. Entonces,
¿qué ejemplo les dimos en esa etapa de crecimiento? Cuando es como cuando estaban como una masa de plastilina sin forma, y tú con tu ejemplo les empiezas a moldear, les empiezas a dar forma, y ellos van quedándose con esas huellas marcadas, que les llamamos heridas, con esas huellas marcadas en su vida, en su emocionalidad, en su desarrollo psicológico. Y muchas veces esto también se representa en su desarrollo físico, sus cuerpos empiezan a tomar una fisiología marcada por su emocionalidad, fíjate. Entonces, papás, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que somos como padres y no renegar ni darnos contra el suelo diciendo, ¿qué puedo hacer? Porque luego vienen ya con el enfermo terminal, ¿no? Mi hijo es una persona totalmente negativa, ¿qué hago? O sea, ya vienen con el enfermo terminal a ver en qué les puedes ayudar. Por favor, tomen en cuenta que el problema no son los hijos adolescentes, el problema son los padres en la adolescencia de sus hijos. Cómo nos comportamos como padres. ¿Qué conocimiento tenemos? ¿Qué capacidad cognitiva de cómo vamos a enfrentar esa condición tenemos? Y desafortunadamente en muchos de los casos nos vamos a dar cuenta que no tenemos ningún conocimiento. Ahora sí que nos dejamos ir como gordo en tobogán, como venga la vida. Vámonos, pues ya ni modo. Es lo que Dios quiso. Y no es así. Nosotros tenemos ese poder, la alquimia de transformar las cosas en nuestra vida. Como padres, primero en nuestra vida, si reflexionamos y nos damos cuenta que no hicimos las cosas bien cuando ellos estaban niños, debemos de tomar una actitud diferente, representativa, para enfrentar su adolescencia. Entonces, bueno, yo espero que estas explicaciones que hemos dado aquí, todo lo que les hemos dicho, puedan ayudarles en algo a quienes tengan ahorita en esta etapa hijos adolescentes y comprendan cuál es o qué parte me corresponde a mí como padre en comenzar a tomar en cuenta para entender a mi hijo adolescente. Bueno, Jauri, entonces hemos dado por terminado hoy la sesión de cómo criar a nuestros hijos, de cómo confrontar la rebeldía en ellos. Pues el próximo sábado vamos a dar otro tema. Si gustan, pues pueden escribirnos, pueden decir de qué tema que quieren que hablemos y pues poderles ayudar en, en, en todo esto, porque esto es muy importante, cómo aprender a manejar nuestros hijos, cómo poder aprender a que ellos estén con nosotros hasta que la edad, bueno, cada quien busca su nido, pero siempre buscando esa madre, ese padre, con mucho cariño. Y así debe ser siempre. Mira, Irene, veo algo que nos comentan y lo voy a establecer porque es interesante lo que está diciendo Francia se llama. Sí. Bueno, primero nos saluda, dice bendecido día, excelente el tema. Dice, así es, siempre les di órdenes y si no las cumplían, los castigaba. No era consciente de ese comportamiento con mis hijos y hoy en día les pido disculpas. Bueno, aquí hay algo más que ella escribe, yo no lo alcanzo a ver, pero gracias a Dios son excelentes. Excelentes Claro, hijos. vuelvo a repetir, es de vital importancia saber que debemos de poner límites, pero hay que saber de qué manera hay que hacerlo. Sí, desafortunadamente no hay una escuela de padres, no hay una guía de padres. Como lo dije hace ratito, nos vamos como gordo en tobogán en la vida, a ver qué resulta de la vida. Pero qué bueno que a este momento comienzas a razonar
a definir situaciones. ¿Por qué? No tanto porque pues puedas regresar al pasado y ayudar nuevamente a tus hijos, no. Te sirve de experiencia porque van a venir los nietos. Claro. Y claro que nos encanta como abuelos interferir en algo que no nos corresponde en la vida de los nietos. Pero yo diría, no interfieran en la vida de los nietos, interfieran en la vida de sus hijos. Nuevamente, todavía es tiempo de, no, Francia, no de pedir disculpas. Los padres no debemos de pedir disculpas, o mucho menos perdón, pero sí tener un diálogo con nuestros hijos adultos o jóvenes, para establecer esa historia que vivimos y cómo la vivimos, para que a ellos les sirva de ejemplo en lo que van a confrontar con sus futuros hijos, para que les sirva de base en aquello. O sea, son bases sustentables, fortalecidas. Aquellos errores que cometí yo son bases fuertes que te pueden servir para que tú entiendas de qué manera encauces tu pensamiento, tu comportamiento a la hora de educar a tus hijos. Pero mira, Javi, es muy importante lo que ha dicho Francia, Játiva, que los castigaba. Claro, el castigo de niño es bueno hasta cierta medida, pero esto ha hecho que los hijos de ella estén ya bendecidos, son excelentes hijos, por la manera de ella haber tratado a sus hijos. Y ella sabe a conciencia que de pronto se pasó con el castigo y ahora es bueno hablar de eso a los hijos, para que no se guarden cosas que de pronto, como tú decías ahorita, repercutan sobre los nietos. Y nosotras, las mamitas, no vamos a consentir nada con los nietos. Entonces, cuando vemos a un hijo que le está gritando a un nieto, uno, no, pero ¿por qué lo grita? Y tú no me pegabas. Y entonces, eso es muy bueno. Tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque puede hablarlo con los hijos y decirle, yo te castigué porque pues eso fue lo que yo sabía, pero tú debes ser diferente, tú debes ser más especial, tú debes aprender a crear hijos en esta era y, y pues hacer diferente, porque no se trata de repetir el mismo ciclo, sino de vivir experiencias diferentes. Y qué bueno que comuniquen lo que sienten y lo que han vivido, porque eso nos hace pedir perdón con nosotros mismos. Porque al pedir perdón con nosotros mismos, nos perdonamos de cosas que hicimos inconscientemente y que de pronto de un momento a otro vemos reflejado en nuestros nietos y entonces nos dice, ay, ¿yo por qué hice eso? Te vas a sentir culpable. Entonces eso te va a dar estrés, porque la culpabilidad va a dar mucho estrés. El pasado. Entonces es bueno que no pedir perdón, sino perdonarse a uno mismo. Cuando estamos en la oración o cuando estamos que ya nos vamos a dormir, podemos sentarnos e irnos al pasado, respirar y decir, yo me perdono por haber sido agresiva, por haberle golpeado a mi hijo de una manera que no era la adecuada, pero gracias a Dios mis hijos son excelentes hijos porque ellos ahora están conmigo, me respetan y eso hizo que aprendieran ellos el respeto, la confianza, el amor conmigo misma. Entonces yo me perdono. Y eso es muy, muy, muy lindo porque uno se siente en paz y se va a dormir en paz. Exactamente, definitivamente. Pues es grandioso lo que acabas de decir, Irene. Y sí, eso es lo que tenemos que hacer, respaldarnos en nuestras experiencias para fortalecer a nuestros hijos. Y si cometimos errores, pues bueno, ya están cometidos. No puedes regresar al pasado a revertirlos, ¿verdad? Entonces, fortalecerse de esos errores. Y como dijiste tú, perdonarse tú perdonar. Qué lindo, bueno, sí me parece con los castigos, pero sí tiene razón de eso.
de eso se aprende, para ello no se repite lo mismo. Pues un abrazo a toda esta gente, a toda tu comunidad, Irene. Un abrazo muy fuerte por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por darse la oportunidad de escuchar estos temas. Y un saludo muy fuerte desde acá, desde Guadalajara, México. Y espero que todo venga en pos de mejorar nuestras vidas y la vida de nuestros jóvenes. Bueno, entonces que tengan un bendecido fin de semana, que la pasen rico, paseando en casita, como quieran, pero que la pasen súper bien. Un fuerte abrazo desde acá, Javi, desde Pradera a Calixto. A Jalisco, Guadalajara, Jalisco, Jalisco. Guadalajara. Bueno, entonces que estén muy bien, que Dios les bendiga a todos.